Volví del viaje 3 días antes de lo previsto. Mi nieta no estaba en su habitación. Mi nuera dijo que estaba jugando en el patio. Fui hasta allá. Mi nieta estaba dentro de un hoyo, sentada en el suelo, temblando. Eran las 2 de la mañana. 2 grados centígrados. Mami dijo que las niñas malas duermen en hoyos, susurró con los labios morados. La saqué de ahí. Ella agarró mi brazo con fuerza. Abuela, no mires en el otro hoyo. Pero yo ya estaba mirando. Déjenme explicarles cómo llegué hasta ese momento. Como una abuela de 65 años que solo quería abrazar a su nieta, terminó descubriendo algo que nunca debió existir. El vuelo desde Miami se adelantó por una tormenta. 2 semanas cerrando la venta de unas propiedades que me dejaron $120,000. Dinero que pensaba usar para la universidad de Beatriz. Para su futuro. Decidí no avisar que volvía. Quería sorprenderla. Ver su carita iluminarse cuando me viera aparecer por la puerta. El taxi me dejó frente a la casa pasadas las 2 de la mañana. Pagué $30 y le di propina. El conductor me ayudó con la maleta y se fue. Me quedé parada frente a mi propia casa mirando las ventanas oscuras. Todo estaba apagado. Eso debía ser normal. Valentín trabajaba en la plataforma petrolera. No volvería hasta fin de mes. Ángela y Beatriz dormían a esa hora. Por supuesto que dormían. Saqué mis llaves. Abrí despacio. No quería despertar a nadie todavía. El silencio me recibió como una pared sólida. Dejé la maleta junto a la puerta. Me quité los zapatos. Entonces lo sentí. Ese vacío que solo una abuela puede detectar. Cuando algo anda mal con tu sangre. Caminé descalza por el pasillo. El piso estaba helado. Demasiado helado. Como si todas las ventanas hubieran estado abiertas durante horas. En pleno invierno. La cocina estaba impecable. Ni una miga sobre la mesa. Los platos apilados en torres perfectas. 5 torres exactamente iguales. Los vasos ordenados por tamaño de menor a mayor. Las servilletas dobladas formando cuadrados perfectos. Ángela nunca había sido ordenada. Siempre dejaba cosas fuera de lugar. Tazas a medio lavar. Migas en el suelo. Ahora todo parecía un quirófano. Toqué una de las torres de platos. Estaban fríos. Como si nadie los hubiera usado en días. Seguí caminando. Pasé frente a la habitación principal. La puerta estaba cerrada. Se escuchaba respiración del otro lado. Ángela dormía. O eso parecía. Llegué hasta la habitación de Beatriz. La puerta estaba entreabierta. Ella siempre dormía con la puerta cerrada. Siempre. Porque le daba miedo la oscuridad del pasillo. Yo misma le había puesto un pestillo para que se sintiera segura. Empujé la puerta. Entré. La cama estaba vacía. Las sábanas estiradas sin una sola arruga. La almohada perfectamente acomodada. Ni un solo peluche sobre el colchón. Beatriz tenía 27 peluches. Los contaba cada noche antes de dormir. Era su ritual. No podía dormirse sin ellos. Abrí el closet. Su ropa colgaba en perchas organizadas por color. Del blanco al negro. Como un degradado perfecto. Beatriz tenía 7 años. Jamás colgaba su ropa. Siempre la dejaba en el piso. Cerré el closet. Mi corazón empezó a latir más rápido. Volví al pasillo. Toqué la puerta de la habitación principal. Nadie respondió. Toqué más fuerte. Ángela. Silencio. Abrí. Ángela estaba en la cama tapada hasta el cuello. Tenía los ojos abiertos. Me miraba fijamente. No dijo nada. ¿Dónde está Beatriz? Ángela parpadeó lentamente. Como si le costara procesar la pregunta. Está jugando. Son las 2 de la mañana. Le gusta jugar de noche. ¿Dónde? En el patio. Me quedé mirándola. Ángela no se movió. No se incorporó. No preguntó por qué había vuelto antes. No preguntó nada. Solo me miraba con esos ojos vacíos. Salí de la habitación. Caminé hacia la puerta trasera. El vidrio estaba empañado por el frío. Lo limpié con la mano.
Afuera todo estaba oscuro. Encendí la luz del patio. La bombilla parpadeó 3 veces antes de iluminar. Y entonces la vi. Beatriz estaba sentada en el suelo, en el fondo del jardín, junto a los rosales que había plantado el año pasado. Me puse los zapatos. Abrí la puerta. El aire helado me golpeó la cara. 2 grados. Quizás menos. Caminé hacia ella. Mis pies se hundían en el pasto mojado. Beatriz no se movía. Tenía la cabeza agachada. El cabello le cubría la cara. Beatriz. No respondió. Me acerqué más. Entonces lo vi. No estaba sentada en el suelo. Estaba sentada dentro de algo. Un agujero. Un hoyo cavado en la tierra. Corrí. Llegué hasta ella. Me arrodillé en el borde. El hoyo tenía 1,5 metros de profundidad. Beatriz estaba en el fondo, sentada con las piernas encogidas, temblando. Llevaba solo su pijama. Una pijama delgada color rosa. Sin zapatos. Sin calcetines. Beatriz, mi amor, ¿qué haces ahí? Levantó la cara. Tenía los labios morados. Los ojos rojos de tanto llorar. Mami dijo que las niñas malas duermen en hoyos. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Ven acá, mi vida. Dame la mano. Estiré los brazos. Beatriz se puso de pie temblando. Extendió sus manitas heladas. La agarré de las muñecas y tiré. Era tan liviana. La saqué del hoyo como si no pesara nada. La abracé. Estaba congelada. Su cuerpo entero temblaba contra el mío. Ya estás bien. Ya estoy aquí. Beatriz hundió la cara en mi cuello. Sentí sus lágrimas calientes contra mi piel fría. Entonces susurró algo, tan bajito que casi no lo escuché. Abuela, no mires en el otro hoyo. Me quedé quieta. ¿Qué otro hoyo? Beatriz apretó más fuerte. Sus deditos se clavaron en mis hombros. Mami dijo que si miro me quedo ahí para siempre. Miré por encima de su cabeza. Ahí estaba. A 2 metros. Otro agujero. Más grande. Más profundo. Y había algo dentro. Bajé a Beatriz con cuidado. La dejé parada junto a mí, pero no solté su mano. Estaba tan fría que parecía hielo. Mi nieta. Mi pequeña. Temblando a 2 grados en medio de la madrugada. Quédate aquí. No te muevas. Ella negó con la cabeza. Sus dedos apretaron los míos con fuerza. No mires, abuela. Por favor, no mires. Pero yo ya estaba caminando hacia el segundo hoyo, arrastrándola conmigo porque no soltaba mi mano. Porque tenía más miedo de quedarse sola que de lo que hubiera ahí dentro. Me acerqué al borde. Miré hacia abajo. El hoyo era más profundo que el primero. Casi 2 metros. Las paredes eran rectas. Alguien lo había cavado con cuidado. Con tiempo. Con planificación. Adentro había cosas. Un vestido pequeño color amarillo. Soso. Arrugado. Lo reconocí. Era el vestido que le había regalado a Beatriz en su cumpleaños. Dijo que era su favorito. Lo usaba cada domingo para ir al parque. Junto al vestido había un oso de peluche. Marrón oscuro. Le faltaba un ojo. Era el oso que dormía con ella todas las noches. El que llamaba señor osito. El que decía que la protegía de las pesadillas. Había más cosas. Fotografías rotas. Pedazos de papel. Un zapato rojo. Un cepillo de dientes. Y un cuaderno. Un cuaderno negro con espiral plateado. Estaba abierto. Las páginas se movían levemente con el viento. Abuela. Vámonos. Por favor. La voz de Beatriz sonaba tan asustada que me partía el alma. Pero no podía moverme. No podía dejar de mirar ese cuaderno. Necesitaba saber qué decía. Solté la mano de Beatriz. Me arrodillé junto al hoyo. Estiré el brazo lo más que pude. Mis dedos rozaron la esquina del cuaderno. Casi. Un poco más. Me acosté boca abajo sobre el pasto mojado. Estiré el brazo completo. Mis dedos agarraron el cuaderno. Lo jalé hacia arriba. Me senté.
Abrí el cuaderno. La letra era de Ángela. Prolija. Perfecta. Como las torres de platos en la cocina. La primera página tenía una fecha. 3 meses atrás. Beatriz derramó jugo en el sofá. Castigo. 1 hora en el hoyo número 1. 2 grados de temperatura. Aprendió la lección. Pasé la página. Mis manos temblaban. Beatriz no terminó su comida. Castigo. 2 horas en el hoyo número 1. 0 grados. Lloró mucho, pero finalmente obedeció. Otra página. Beatriz respondió mal. Castigo. 3 horas en el hoyo número 1. -1 grado. Dejó de responder mal. Seguí pasando páginas. Cada una era peor. Los castigos eran más largos. Las temperaturas más bajas. Las razones más absurdas. Beatriz se rió muy fuerte. Castigo. 4 horas. Beatriz pidió agua después de las 8. Castigo. Toda la noche. Beatriz preguntó por su abuela. Castigo. 2 noches. Llegué a la última página escrita. Estaba fechada hoy. Bueno, ayer. Hacía menos de 6 horas. Beatriz derramó jugo otra vez. No aprende. El hoyo número 1 ya no funciona. Necesita algo más fuerte. El hoyo número 2 está listo. Mañana lo usaré. Allí aprenderá de verdad. Allí todas las niñas malas aprenden. Cerré el cuaderno. Lo apreté contra mi pecho. Sentía que iba a vomitar. Miré a Beatriz. Ella me observaba con esos ojos enormes llenos de miedo. Esos ojos que deberían estar llenos de alegría, de inocencia, de luz. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo de estos hoyos? Beatriz bajó la mirada. Desde que te fuiste de viaje. 2 semanas. Mi nieta había estado viviendo este infierno durante 2 semanas y yo no estaba aquí para protegerla. ¿Por qué no me llamaste? Mami dijo que si te llamaba me quedaba en el hoyo para siempre. Dijo que te pondría a ti también en un hoyo si yo hablaba. Dijo que los hoyos pueden ser muy profundos. Me levanté. Guardé el cuaderno bajo mi brazo. Tomé a Beatriz en brazos. Pesaba nada. Había perdido peso. Podía sentir sus costillas a través de la pijama delgada. Nadie va a ponerte en ningún hoyo nunca más. ¿Me escuchaste? Nunca más. Ella asintió contra mi hombro. Caminé de regreso a la casa. Rápido. Beatriz temblaba tanto que sus dientes castañaban. Entré por la puerta trasera. Cerré con seguro. Llevé a Beatriz directo al baño. Abrí la ducha. Regulé el agua. Tibia primero. No podía ponerla directo en agua caliente o le haría daño. Le quité la pijama mojada. Tenía marcas en las piernas. Moretones viejos. Algunos amarillentos. Otros todavía morados. Rasguños en los brazos. La metí bajo el agua. Beatriz gimió. El agua tibia sobre su piel congelada debía dolerle. Pero no se quejó. Se quedó quieta. Obediente. Demasiado obediente para una niña de 7 años. Esperé 5 minutos. Subí la temperatura del agua un poco más. Otros 5 minutos. Otra vez más caliente. Beatriz dejó de temblar. Su piel recuperó algo de color. Los labios ya no estaban morados. La saqué del agua. La envolví en una toalla grande. La sequé con cuidado. Le puse ropa limpia. Un pantalón de pijama grueso. Una camiseta. Un suéter. Calcetines. 2 pares de calcetines. La llevé a mi habitación. La acosté en mi cama. La tapé con 3 cobijas. Me acosté junto a ella. La abracé fuerte. Duerme, mi amor. Yo me quedo aquí. No voy a dejarte sola. Beatriz cerró los ojos. Pero no se durmió. Podía sentir su cuerpo tenso. Alerta. Asustada. Abuela. Dime. Mami va a enojarse porque me sacaste del hoyo. Apreté los dientes. Respiré hondo antes de responder. No me importa si se enoja. Dijo que si alguien me sacaba antes de tiempo el castigo iba a ser peor. A mí no me va a hacer nada.
Yo te protejo. Beatriz se quedó en silencio unos segundos. Luego susurró algo que casi no escuché. No pudiste protegerme antes. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Porque era verdad. Había estado a 2 semanas de distancia cerrando negocios mientras mi nieta sufría. Mientras la enterraban en hoyos. Mientras la castigaban por reírse. Por pedir agua. Por preguntar por mí. Tienes razón. No pude. Pero ahora sí puedo. Y lo voy a hacer. Beatriz finalmente se relajó. Su respiración se hizo más lenta. Más profunda. Se quedó dormida abrazada a mí. Yo me quedé despierta. Mirando el techo. Sintiendo su cuerpito calentarse contra el mío. Escuchando cada sonido de la casa. Escuché cuando Ángela se levantó. Eran las 5 de la mañana. Escuché sus pasos por el pasillo. Se detuvo frente a mi puerta. Probó la manija. Estaba cerrada con seguro. Golpeo suave. Hortensia. No respondí. ¿Está Beatriz ahí adentro? Silencio. Necesito que me la devuelvas. No terminó su castigo. Apreté más fuerte a Beatriz. Ella se movió en sueños, pero no se despertó. El castigo era hasta las 6 de la mañana. Falta 1 hora. Si no termina, no aprende. Las reglas son importantes. Hortensia. Los niños necesitan disciplina. Mi nuera estaba parada del otro lado de la puerta hablando de devolver a mi nieta a un hoyo congelado como si fuera lo más normal del mundo. Vete, Ángela. No entiendes. Beatriz es difícil. Necesita mano dura. Si la consientes, se va a volver peor. Dije que te vayas. Soy su madre. Yo decido cómo educarla. Me levanté con cuidado de no despertar a Beatriz. Caminé hasta la puerta. Puse mi mano sobre la madera. Si vuelves a tocar esta puerta, llamo a la policía ahora mismo. Silencio del otro lado. Estás exagerando. No hice nada malo. Todos los niños necesitan disciplina. Beatriz estaba a 2 grados. En un hoyo. A las 2 de la mañana. Porque derramó jugo. 2 veces. La misma semana. La escuché alejarse. Sus pasos bajaron la escalera. La puerta de su habitación se cerró. Volví a la cama. Beatriz seguía dormida. Tomé mi teléfono. Eran las 5:23 de la mañana. Busqué el número de Valentín. Mi hijo. El padre de Beatriz. Trabajaba en la plataforma petrolera. Turnos de 3 semanas. Sin señal la mayor parte del tiempo. Le escribí un mensaje. Llámame apenas puedas. Es urgente. Sobre Beatriz. Dejé el teléfono. Miré a mi nieta dormir. Tenía ojeras. El cabello opaco. Estaba demasiado delgada. ¿Cuántas cosas más me había perdido? ¿Cuántas señales había ignorado? Beatriz durmió hasta las 11 de la mañana. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue mirarme como si necesitara comprobar que yo seguía ahí, que no había sido un sueño, que realmente había salido de ese hoyo y estaba a salvo en mi cama. Buenos días, mi amor. Ella no respondió. Solo se acurrucó más cerca de mí. Su cuerpito todavía estaba tibio de todas las cobijas que le había puesto encima. Podía sentir su respiración contra mi cuello. Tranquila ahora. Segura. ¿Tienes hambre? Asintió despacio sin mirarme a los ojos. Vamos a la cocina. Te voy a preparar algo rico. Lo que tú quieras. Beatriz se puso tensa. Su cuerpo entero se endureció como si hubiera dicho algo terrible. Como si la palabra cocina fuera una amenaza. Mami se va a enojar si como fuera de horario. Me senté en la cama. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que antes brillaban y ahora parecían apagados. Asustados. Demasiado viejos para una niña de 7 años. ¿Cuál horario, mi vida? Desayuno a las 7 de la mañana. Almuerzo a las 12 del día. Cena a las 6 de la tarde. Nada entre comidas. Si como fuera de horario, es hoyo automático. Sin excepciones. Cada palabra salía de su boca como si la hubiera memorizado. Como si la hubiera repetido 1000 veces.
como un robot programado para obedecer reglas absurdas. Sentí que algo se retorcía dentro de mi estómago. Una mezcla de rabia y dolor tan fuerte que tuve que apretar los puños para no gritar. Ya no hay más hoyos. Beatriz, ¿me escuchaste? Se acabaron. Nunca más. Beatriz me miró con una expresión que me partió el corazón. No me creía. Podía verlo en sus ojos. Había aprendido que las promesas de los adultos no significaban nada, que las palabras eran solo aire, que lo único real era el frío del hoyo y las horas interminables sentada en la tierra. La tomé de la mano. Sus deditos estaban calientes ahora, pero todavía podía recordar cómo se sentían anoche. Como hielo. Como si la vida se le estuviera escapando. Salimos de la habitación juntas. Bajamos las escaleras despacio. Beatriz miraba hacia todos lados, buscando a Ángela, esperando que apareciera en cualquier momento para castigarla por estar despierta fuera de horario, por caminar sin permiso, por existir. La casa estaba en silencio, un silencio pesado que se sentía antinatural, como si todo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Llegamos a la cocina. Senté a Beatriz en una silla. Ella se sentó derecha, demasiado derecha, con las manos sobre el regazo, los pies juntos. La postura perfecta de una niña que ha aprendido que cualquier cosa fuera de lugar es motivo de castigo. Abrí el refrigerador. La luz parpadeó antes de encender. Adentro casi no había nada. Leche descremada, 2 huevos, un pedazo pequeño de jamón envuelto en papel, 3 zanahorias. Nada más. ¿Qué quieres comer, mi amor? Lo que tú digas, abuela. No, Beatriz. Quiero que tú me digas que tienes ganas de comer. Se quedó callada, mirando sus manos, como si la pregunta fuera una trampa, como si tener deseos propios fuera peligroso. No sé. ¿Te gustan los huevos revueltos? Asintió apenas. Un movimiento tan pequeño que casi no lo vi. Con jamón. Otro asentimiento diminuto. Y pan tostado con mantequilla. No hay pan, abuela. Miré alrededor. Los gabinetes estaban cerrados. Las repisas vacías. Todo demasiado ordenado. Demasiado limpio. Como si nadie viviera realmente en esta cocina. ¿Dónde está toda la comida? Antes de irme, este refrigerador estaba lleno. Beatriz bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Mami dijo que tener mucha comida en la casa es una tentación. Que si hay comida yo voy a querer comer todo el tiempo. Que voy a engordar y ponerme fea. Que las niñas gordas no son queridas por nadie. Cerré el refrigerador. Respiré hondo. Conté hasta 10 en mi cabeza antes de hablar porque si abría la boca sin pensar iba a gritar y no quería asustar más a Beatriz. Tú no estás gorda. Estás demasiado delgada, mi vida. Puedo verte los huesos. Mami dice que tú no sabes. Que tú me consientes demasiado y por eso no puedo ver la realidad. Que si me dejas comer lo que quiero me voy a convertir en una niña horrible que nadie va a soportar. Saqué los 2 huevos. El jamón. La leche. Puse una sartén en la estufa. Encendí el fuego. Rompí los huevos. Los batí con más fuerza de la necesaria. Cada golpe del tenedor contra el bol era mi rabia tratando de salir. Cociné los huevos. Corté todo el jamón que quedaba y lo mezclé. Serví todo en un plato. Un plato grande. Lleno hasta el borde. Lo puse frente a Beatriz. Ella miró el plato como si fuera una bomba a punto de explotar. Come. Todo. Tomó el tenedor con manos temblorosas. Pinchó un pedacito de huevo. El bocado más pequeño que he visto en mi vida. Lo llevó a su boca. Masticó despacio. Tan despacio que parecía estar contando cada movimiento de mandíbula. Tragó. Y se quedó quieta. Esperando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sigues comiendo? Estoy esperando. ¿Esperando qué? A ver si mami aparece. Si me ve comiendo fuera de horario son 4 horas de hoyo. Si la comida es demasiada son 6 horas. Si además me ve disfrutándolo son 8 horas. Mami siempre sabe. No importa dónde esté. Siempre sabe.
Miré hacia el pasillo, hacia las escaleras que subían al segundo piso. La casa seguía en silencio, pero Beatriz tenía razón en algo. Se sentía como si alguien estuviera observando, como si las paredes tuvieran ojos. Ángela no está aquí, y aunque estuviera no me importa. Come tranquila. Yo me encargo de todo. Beatriz me miró con esos ojos llenos de miedo que ninguna niña debería tener. Pero algo en mi voz debe haberle dado un poco de valor porque volvió a comer. Otro bocado. Luego otro. De repente el hambre le ganó al miedo y empezó a comer más rápido, metiendo el tenedor una y otra vez, como si no hubiera comido en días, como si pensara que alguien le iba a quitar el plato en cualquier momento. Terminó todo en menos de 3 minutos. Dejó el plato tan limpio que parecía recién lavado. Se quedó mirándolo como si quisiera lamer hasta las últimas migajas, pero no se atrevía. ¿Quieres más?, negó con la cabeza, aunque sus ojos decían que sí, que tenía tanta hambre que podría comer el doble, el triple. Beatriz, mírame. Dime la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Una comida completa de verdad. Se encogió de hombros. Sus hombros huesudos subieron y bajaron. No me acuerdo, abuela. ¿Ayer comiste algo? Ayer estuve en el hoyo desde las 8 de la noche, hasta que tú llegaste. Hice cuentas en mi cabeza. 6 horas. 6 horas a 2 grados. Una niña de 7 años sentada en un hoyo congelado durante 6 horas por derramar jugo. Y antes de ayer, mami me dio sopa de vegetales. Media taza. Dijo que era suficiente porque yo no había hecho ejercicio ese día. ¿Eso fue todo? Solo media taza de sopa. Asintió. ¿Y el día anterior? Creo que también sopa. O quizás nada. Ya no me acuerdo bien. Los días se mezclan. Me levanté de la silla. Abrí todos los gabinetes de la cocina uno por uno. Necesitaba ver con mis propios ojos. Necesitaba comprobar que lo que estaba escuchando era real. El primer gabinete, vacío. El segundo, 4 latas de sopa, 2 de vegetales, 2 de pollo. El tercero, vacío. El cuarto, vacío. Seguí abriendo. Nada. Ni arroz, ni pasta, ni cereales, ni galletas, ni pan. Absolutamente nada que una niña pudiera comer. Abrí el congelador. Vacío también. Ni siquiera hielo. ¿Dónde está toda la comida, Beatriz? Antes de irme de viaje, yo misma llené esta cocina. Gasté $300 en el supermercado. Beatriz jugaba con sus dedos, retorciéndolos. Nerviosa. Mami la regaló. ¿Qué hizo qué? La regaló a los vecinos. Dijo que tener mucha comida en la casa me hacía pensar todo el tiempo en comer. Que eso me estaba engordando. Que yo ya estaba muy gordita y necesitaba adelgazar urgente o nadie me iba a querer nunca. Ni siquiera papi cuando volviera de trabajar. Miré a mi nieta, sentada en esa silla, tan pequeña, tan delgada que parecía que el viento podría llevársela. Podía contarle cada costilla. Los huesos de las muñecas sobresalían como palitos. Las clavículas marcadas bajo la piel. Beatriz, escúchame bien. Tú no estás gorda. Para nada. Estás demasiado flaca. ¿Cuánto pesas? No sé. Mami escondió la báscula. Dijo que ver los números me hacía sentir bien con mi gordura y que eso era malo. Cerré todos los gabinetes. Apoyé las manos sobre la mesa. Respiré. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Tratando de mantener la calma. Tratando de no explotar delante de Beatriz. Entonces escuché pasos arriba. Ángela se estaba moviendo. Se había levantado. Probablemente nos había escuchado. Probablemente sabía exactamente lo que estábamos haciendo. Los pasos se acercaron a las escaleras. Empezaron a bajar. 1, 2, 3 escalones. Beatriz se puso rígida. Todo su cuerpo se tensó como un cable a punto de romperse. Sus ojos se llenaron de terror. Abuela, susurró. Mami viene. Los pasos seguían bajando.
Despacio. Uno por uno. Como si Ángela tuviera todo el tiempo del mundo. Como si quisiera que la escucháramos. Que supiéramos que venía. Beatriz se levantó de la silla tan rápido que ésta casi se cae. Retrocedió hasta quedar pegada contra la pared. Su respiración se aceleró. Corta. Rápida. Como un animalito asustado. Tranquila, le dije. Yo estoy aquí. Pero ella negaba con la cabeza. Una y otra vez. Sabía algo que yo todavía no entendía. Había vivido esto antes. Muchas veces. Ángela apareció en la entrada de la cocina. Llevaba puesto un vestido color verde oscuro. Perfectamente planchado. El cabello recogido en un moño impecable. Maquillaje ligero. Se veía como siempre. Como la nuera perfecta. La madre dedicada. La esposa ejemplar. Me miró. Luego miró a Beatriz. Luego el plato vacío sobre la mesa. Buenos días, Hortensia. No sabía que ya estabas despierta. Su voz sonaba amable. Dulce. Como si nada hubiera pasado. Como si anoche no hubiera tenido a su hija enterrada en un hoyo a 2 grados. Beatriz necesitaba comer. Tenía hambre. Ángela sonrió. Una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos. Ya veo. Pero el horario de desayuno es a las 7. Son las 11:15. Eso rompe la rutina. Los niños necesitan rutina, Hortensia. Sin rutina se vuelven caóticos. Los niños necesitan comer cuando tienen hambre. Esa mentalidad es exactamente el problema. Por eso Beatriz está como está. Demasiado consentida. Demasiado malcriada. Necesita disciplina. Estructura. Límites claros. Me puse de pie. Caminé hasta quedar entre Ángela y Beatriz. Mi nieta se escondió detrás de mí. Podía sentir sus manitas agarrando mi camisa. Beatriz no está malcriada. Está aterrorizada. Hay una diferencia. Ángela inclinó la cabeza hacia un lado. Como si estuviera considerando mis palabras. Como si realmente le importara lo que yo pensaba. El miedo es parte del aprendizaje. Los niños necesitan consecuencias. Consecuencias reales. No puedes solo hablarles y esperar que obedezcan. Eso no funciona. Yo lo intenté al principio. Hablaba. Explicaba. Pedía por favor. ¿Y sabes qué pasó? Beatriz me ignoraba. Hacía lo que quería. Entonces entendí que necesitaba algo más fuerte. Algo que realmente le enseñara. Algo como enterrarla en un hoyo congelado. Ángela no cambió su expresión. Ni siquiera parpadeó. Es un método de reflexión. No es castigo por castigo. Es educación. Tiempo para pensar en lo que hizo mal. Para entender las consecuencias de sus acciones. Funciona perfectamente. Mira qué bien se porta ahora. Antes era un desastre. Gritaba. Lloraba por todo. Respondía mal. Ahora es una niña educada. Ahora es una niña traumatizada. Eso es lo que tú piensas porque no entiendes los métodos modernos de crianza. Hay grupos completos de madres que usamos estas técnicas. Funciona. Los niños aprenden rápido. Mucho más rápido que con palabras vacías. Sentí que mi sangre se congelaba. Grupos de madres. Ángela asintió. Orgullosa. Sí. Nos reunimos online. Compartimos experiencias. Métodos. Resultados. Todas tenemos el mismo problema. Niños difíciles que necesitan disciplina real. Hemos probado de todo y esto es lo que mejor funciona. Los resultados hablan por sí solos. ¿Me estás diciendo que hay más madres haciendo esto? Más niños en hoyos. No solo hoyos. Hay muchas técnicas. Pero sí, el aislamiento controlado en espacios reducidos es uno de los métodos más efectivos. Especialmente combinado con temperaturas bajas. El frío acelera el proceso de reflexión. Los niños entienden más rápido. No podía creer lo que estaba escuchando. Hablaba de torturar niños como si fuera una receta de cocina. Con términos técnicos. Con justificaciones. Con orgullo. Ángela,
Escúchame bien. Eso no es educación. Eso es abuso. Abuso infantil. Suspiró, como si yo fuera una niña tonta que no entendía conceptos simples. Sabía que ibas a reaccionar así. Por eso no te dije nada antes. Tú eres de la vieja escuela. Crees en los límites blandos, en el amor incondicional, en dejar que los niños sean niños. Pero eso ya no funciona. El mundo de ahora es duro. Los niños necesitan ser fuertes, resistentes, obedientes. Y eso solo se logra con disciplina severa. Lo que tú llamas disciplina, yo lo llamo crueldad. Ángela cruzó los brazos. Su expresión cambió. Ya no era amable. Ahora había algo frío en sus ojos. Algo peligroso. Beatriz es mi hija. Yo decido cómo educarla. No tú. No Valentín, que nunca está. Yo. Soy quien pasa 24 horas al día con ella. Quien ve sus berrinches. Sus faltas de respeto. Sus errores constantes. Y soy quien tiene que corregirla. No vas a volver a tocarla. Perdón. Escuchaste bien. No vas a volver a poner un dedo encima de Beatriz. Se acabó. Ángela se rió. Una risa corta, seca, sin humor. ¿Y quién va a impedírmelo? ¿Tú? Vives aquí por mi generosidad, Hortensia. Esta es mi casa, mi familia, mi hija. Tú eres solo la abuela. No tienes ningún poder aquí. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo puse sobre la mesa. La pantalla mostraba la aplicación de grabación. Había estado grabando desde que Ángela entró a la cocina. Acabo de grabar toda esta conversación. Cada palabra. Donde admites que entierras a Beatriz en hoyos. Donde hablas de tus grupos de madres. Donde describes tus métodos. Todo. Ángela miró el teléfono. Su cara se puso pálida. Eso es ilegal. No puedes grabar a alguien sin su permiso. En este estado sí puedo. Solo necesito el consentimiento de una parte. Yo. Y lo tengo. Se quedó callada. Por primera vez desde que bajó las escaleras no tenía respuesta. Su máscara perfecta empezaba a quebrarse. Además, continué, anoche encontré tu cuaderno. El negro con espiral plateado. El que estaba en el segundo hoyo. Lo leí todo. Cada fecha. Cada castigo. Cada hora que dejaste a Beatriz en el frío. Todo está documentado. Con tu letra. Tu firma. Tus palabras. Ángela dio un paso hacia adelante. Dame ese cuaderno. Es privado. Es evidencia. Es mío. Ya no. Sus manos se cerraron en puños. La vi luchar consigo misma. Queriendo atacar pero sabiendo que no podía. No delante de testigos. No con la grabación andando. No entiendes nada, dijo entre dientes. Beatriz necesitaba eso. Era por su bien. Todo lo que hice fue por su bien. Si realmente crees eso, entonces no tendrás problema en explicárselo a la policía. ¿Vas a llamar a la policía? ¿A tu propia nuera? ¿A la madre de tu nieta? Voy a proteger a Beatriz. Cueste lo que cueste. Ángela me miró con odio puro. Ya no quedaba nada de la nuera amable. De la esposa perfecta. Solo quedaba esto. Rabia. Resentimiento. Algo oscuro que había estado escondido todo este tiempo. Valentín nunca te va a creer. Es mi esposo. Me va a defender a mí. Valentín ama a su hija. Cuando vea el cuaderno. Cuando escuche la grabación. Cuando vea las marcas en el cuerpo de Beatriz. Va a entender. Las marcas se curan. Los moretones desaparecen. No tienes pruebas reales. Saqué mi otro teléfono. El que había usado anoche para tomar fotos. Le mostré la pantalla. Fotos de Beatriz dentro del hoyo. Fotos de los moretones. Fotos del segundo hoyo con todas las cosas adentro. Fotos de cada página del cuaderno. Tengo 73 fotos. Todas con fecha y hora. Todas georreferenciadas. Todas respaldadas en la nube.
Aunque destruyas mis teléfonos, las fotos siguen existiendo. Ángela retrocedió, como si las fotos pudieran lastimarla físicamente. Esto es una exageración. Estás haciendo un problema de algo que no lo es. Todas las madres de mi grupo hacen lo mismo. Somos cientos, miles quizás. ¿Vas a denunciar a todas? Si es necesario, sí. ¿Estás loca? No. Estoy furiosa. Hay una diferencia. Ángela respiró hondo. Cerró los ojos. Cuando los abrió había cambiado su estrategia. Ahora intentaba verse vulnerable, dolida, incomprendida. Hortensia, por favor. Soy tu nuera. Familia. Hemos compartido tantos momentos lindos. Cenas. Navidades. Cumpleaños. ¿De verdad vas a destruir todo eso por un malentendido? Esto no es un malentendido. Esto es abuso sistemático. Yo solo quería ser una buena madre. Hacer lo mejor para Beatriz. Si me equivoqué puedo cambiar. Puedo aprender. Pero no me denuncies. Por favor. Piensa en Valentín. Piensa en la familia. Detrás de mi Beatriz seguía agarrada a mi camisa. Temblando. Escuchando cada palabra. Sabiendo que su vida dependía de lo que yo decidiera en este momento. Miré a Ángela. Realmente la miré. Y vi algo que me heló la sangre. No había arrepentimiento en sus ojos. No había culpa. Solo había cálculo. Estaba tratando de manipularme. De encontrar el ángulo correcto para salirse con la suya. Ya llamé a Valentín. Le mandé mensaje anoche. Debe estar por llamar en cualquier momento. ¿Qué le dijiste? Que es urgente. Sobre Beatriz. Nada más. Quiero que escuche todo de mi boca. Mientras te mira a los ojos. El teléfono sonó. Como invocado por mis palabras. La pantalla mostraba el nombre. Valentín. Contesté el teléfono. Puse el altavoz. La voz de Valentín sonó cansada. Preocupada. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Tu mensaje decía urgente. ¿Está bien, Beatriz? Miré a mi nieta. Todavía escondida detrás de mí. Temblando. Miré a Ángela. Parada frente a mí con esa máscara que empezaba a resquebrajarse. Valentín, necesito que escuches con mucha atención. No me interrumpas hasta que termine. De acuerdo. Me estás asustando. Volví anoche. 3 días antes. No avisé. Llegué a las 2 de la mañana. Beatriz no estaba en su cama. Ángela me dijo que estaba jugando en el patio. Fui a buscarla. Hice una pausa. Respiré hondo. Encontré a Beatriz dentro de un hoyo. Un hoyo cavado en la tierra. De 1,5 metros de profundidad. Estaba sentada en el fondo. Con 2 grados de temperatura. Llevaba solo su pijama. Sin zapatos. Sin abrigo. Temblando tanto que no podía hablar bien. Silencio del otro lado. Podía escuchar la respiración de Valentín. Rápida. Confundida. Ángela la había puesto ahí como castigo. Por derramar jugo. La tenía ahí desde las 8 de la noche. 6 horas. Valentín. 6 horas en el frío. Eso no puede ser verdad. Hay un segundo hoyo. Más grande. Más profundo. Adentro encontré ropa de Beatriz. Su oso de peluche favorito. Fotografías rotas. Y un cuaderno. Un cuaderno donde Ángela documentó cada castigo durante los últimos 3 meses. Fechas. Horas. Temperaturas. Razones. Todo escrito con su letra. Mamá, tiene que haber una explicación. La hay. Ángela forma parte de un grupo de madres que usan estos métodos. Lo llamó aislamiento controlado en espacios reducidos. Dijo que funciona. Que los niños aprenden más rápido con el frío. Acabo de grabarla admitiendo todo. Tengo la conversación completa. Tengo fotos de Beatriz en el hoyo. Fotos de los moretones en su cuerpo. Fotos de cada página del cuaderno. Escuché algo quebrarse en la voz de mi hijo. Déjame hablar con Ángela. Extendí el teléfono hacia ella.
Ángela lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Negó con la cabeza. Habla, le dije. No tengo nada que decir. Ángela, la voz de Valentín sonó diferente ahora. Dura. Hiciste lo que mi mamá dice. Ella apretó los labios. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando una salida que no existía. Respóndeme. Pusiste a Beatriz en un hoyo. Es más complicado de lo que suena. ¿Sí o no? Sí, pero... ¿Cuántas veces? Silencio. ¿Cuántas veces? Ángela. No las conté. Escuché a Valentín respirar. Fuerte. Como un toro a punto de embestir. El cuaderno tiene 37 entradas, dije. 37 castigos documentados. Algunos de 1 hora. Otros de 8 horas completas. El más largo fue de 12 horas. Beatriz tenía 5 años cuando empezó. Dios mío. Hay más. Ángela dice que no es la única. Que hay grupos de madres haciendo esto. Cientos según ella. Se reúnen online. Comparten métodos. Técnicas. Resultados. Valentín no respondió. Podía escucharlo llorar del otro lado. Mi hijo. El padre de Beatriz. Rompiéndose. ¿Cómo no me di cuenta? Susurró finalmente. ¿Cómo pude ser tan ciego? Ángela dio un paso adelante. Su voz cambió. Ahora sonaba suave. Dolida. Victimizada. Valentín, amor, yo solo trataba de educar a nuestra hija. Tú nunca estás. Trabajo en la plataforma. 3 semanas fuera. 1 semana en casa. Yo soy quien lidia con todo. Con los berrinches. Con la desobediencia. Con el caos. Necesitaba que Beatriz aprendiera. Que fuera una niña buena. Una niña de la que pudieras estar orgulloso. ¿Orgulloso? ¿Crees que voy a estar orgulloso de que torturaras a mi hija? No fue tortura. Fue disciplina. La dejaste en un hoyo. A 2 grados. Durante horas. Funcionó. Mírala ahora. Es obediente. Educada. Tranquila. Está aterrorizada, grité. No es lo mismo. Valentín tosió. Cuando volvió a hablar su voz era fría como el hielo. Ángela, sal de la casa. Ahora. ¿Qué? Empaca una maleta y vete. No quiero que estés cerca de Beatriz ni un segundo más. Esta es mi casa. Nuestra casa. No puedes echarme. La casa está a nombre de mi madre. Siempre lo estuvo. Mamá, ¿verdad? Asentí aunque no podía verme. Así es. La casa es mía. Se la presté a ustedes cuando se casaron. Ángela me miró con odio renovado. Esto es un complot. Los dos contra mí. Desde el principio. Tienes 30 minutos para irte, dijo Valentín. Si en 30 minutos sigues ahí, mi mamá va a llamar a la policía. ¿Me vas a denunciar? Al padre de tu hija. Eres la madre de mi hija. Y sí, te voy a denunciar. Por abuso infantil. Por maltrato. Por todo. Ángela soltó una risa histérica. Nunca te van a creer. No tienes pruebas. Tengo 73 fotos. Una grabación completa. Un cuaderno escrito de tu puño y letra. Y tengo a Beatriz. Cuando los médicos la examinen van a encontrar evidencia de abuso prolongado. Desnutrición. Traumas por exposición al frío. Estrés postraumático. Todo va a coincidir con la historia. Los niños mienten. Los moretones no. Ángela se quedó callada. Finalmente entendió que no había salida. Que el juego había terminado. Que había perdido. Van a quitarme a mi hija. Tú solita te quitaste a tu hija. Cuando decidiste enterrarla en la tierra como si fuera basura. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ángela. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. De frustración. De alguien que perdió el control. Yo la quiero. Todo lo que hice fue porque la quiero. Esa no es forma de amar, dije. Se giró hacia mí.
Sus ojos estaban rojos, hinchados. Tú no sabes nada. Tú criaste a Valentín en otra época, cuando el mundo era más simple. Ahora todo es diferente. Los niños de ahora son más difíciles, más demandantes. Necesitan más. Los niños de todas las épocas necesitan lo mismo: amor, comida, seguridad, calidez, no hoyos en la tierra. Mi grupo me va a apoyar. Tengo amigas que entienden, que saben por lo que pasé. Tu grupo va a ser investigado. Cada una de esas madres. Cada niño va a ser revisado. Lo que empezó contigo no va a terminar contigo. Ángela retrocedió, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que venía. No era solo su vida la que iba a explotar. Era toda su red, todas sus amigas, todos esos niños escondidos en hoyos en patios a lo largo del país. Valentín intentó una vez más. Por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar, ir a terapia, lo que sea, pero no me quites a Beatriz. Es mi hija, mi única hija. Debiste pensar en eso antes. Cometí errores. Lo sé, pero merezco una segunda oportunidad. Todos merecemos segundas oportunidades. Beatriz merece una infancia. Eso es lo que merece. Y tú se la robaste. El llanto de Ángela se volvió más fuerte, más desesperado. Se dejó caer de rodillas en el piso de la cocina, las manos cubriendo su cara. Lo siento tanto. No quería hacerle daño. Solo quería que fuera perfecta. Solo quería ser una buena madre. Detrás de mí Beatriz se movió. Por primera vez desde que empezó la conversación habló. Su voz era pequeña, temblorosa. Mami siempre dice que lo siente después, pero luego vuelve a hacerlo. Ángela levantó la vista. Miró a su hija. Por un segundo algo pareció quebrarse en su expresión. Algo humano. Algo real. Beatriz, mi amor, yo. No, Beatriz se aferró más fuerte a mí. No quiero escucharte. Solo quería lo mejor para ti. Querías que fuera lo que tú querías, no lo que yo soy. Esas palabras, de una niña de 7 años, tan claras, tan ciertas, tan devastadoras. Ángela se quedó arrodillada en el piso, llorando, derrotada, la máscara completamente rota ahora. Solo quedaba una mujer que había convencido a sí misma que la crueldad era amor, que el dolor era enseñanza, que romper a su hija era la forma de arreglarla. 28 minutos, dijo Valentín desde el teléfono. Te quedan 28 minutos. Ángela se levantó, temblorosa, caminó hacia las escaleras. Se detuvo, miró hacia atrás una última vez. Algún día vas a entender, Beatriz. Cuando seas madre, vas a entender que a veces el amor duele. El amor no duele, respondí. El abuso duele. Aprende la diferencia. Subió las escaleras. Escuchamos sus pasos por el piso de arriba. Cajones abriéndose. Puertas cerrándose. Objetos siendo lanzados dentro de una maleta. Beatriz salió de detrás de mí. Se acercó al teléfono sobre la mesa. Papi. Mi amor. Mi pequeña. Lo siento tanto. Perdóname. ¿Cuándo vuelves? Mañana. Voy a tomar el primer helicóptero. Voy a estar ahí mañana. Te lo prometo. ¿Y mami? Valentín se quedó callado unos segundos. Mami va a irse por un tiempo. Pero tú vas a estar con la abuela. Vas a estar segura. Nadie va a hacerte daño nunca más. Beatriz asintió. Lágrimas corrían por sus mejillas. Te amo, papi. Yo también te amo. Más que a nada en el mundo. Ángela bajó las escaleras 20 minutos después, con una maleta grande arrastrándose detrás de ella y una bolsa de mano colgando de su hombro.
Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, pero su expresión era dura como piedra, como si hubiera decidido que ya no iba a mostrar debilidad, que ya no iba a suplicar ni pedir perdón porque en su mente retorcida todavía creía que ella era la víctima de todo esto, que nosotros éramos los equivocados y ella la incomprendida. Se detuvo en la entrada de la cocina y nos miró a las tres, a mí parada junto a la mesa con el teléfono todavía en altavoz, a Beatriz aferrada a mi cintura con la cara escondida en mi costado, y a la presencia invisible de Valentín del otro lado de la línea esperando confirmar que su esposa se fuera de esta casa para siempre. La tensión en el aire era tan espesa que podía sentirla presionando contra mi pecho, haciéndome difícil respirar, pero no iba a dar ni un paso atrás porque Beatriz me necesitaba fuerte en este momento. «Ya me voy», dijo Ángela con una voz que intentaba sonar digna pero que temblaba en los bordes, revelando que por dentro estaba completamente destrozada, aunque no por las razones correctas, no porque entendiera el daño que había causado, sino porque había perdido el control sobre su hija y sobre esta situación. «Espero que estén contentas. Están destruyendo una familia, separando a una madre de su hija. Algún día Beatriz va a crecer y va a preguntarse por qué no estuvo su mamá en los momentos importantes de su vida, y ustedes van a tener que explicarle que la alejaron de mí por algo que ni siquiera fue tan grave». No podía creer la desfachatez con la que hablaba, la forma en que minimizaba todo lo que había hecho, como si enterrar a una niña en hoyos congelados fuera algo menor, un error pequeño que cualquier madre podría cometer en un momento de estrés. Me mordí la lengua porque quería gritarle tantas cosas. Quería hacerla entender el monstruo en el que se había convertido, pero sabía que no serviría de nada porque personas como ella no pueden ver su propia maldad, se han convencido tanto de sus propias mentiras que viven en una realidad alternativa donde la crueldad se disfraza de amor. «Ángela, solo vete». La voz de Valentín sonó cansada desde el teléfono, como si hablar con ella le quitara la energía vital, como si cada palabra fuera un peso que arrastraba. «No hagas esto más difícil de lo que ya es. No digas cosas que no puedes retractar. Solo toma tus cosas y vete antes de que hagas todo peor». Ella soltó una risa amarga que no tenía nada de divertida, un sonido hueco que resonó en las paredes de la cocina y me erizó la piel. «¿Peor? ¿Cómo podría ser peor, Valentín? Me están echando de mi propia casa, me están quitando a mi hija, me van a denunciar a la policía, van a arruinar mi vida completamente y tú me pides que no haga las cosas más difíciles como si yo fuera el problema aquí». «Tú eres el problema», le dije mirándola directamente a los ojos sin pestañear, sosteniendo su mirada aunque me causaba náuseas ver tanta falta de conciencia en una persona. «Tú y solo tú. Nadie te obligó a cavar esos hoyos. Nadie te obligó a meter a Beatriz ahí adentro. Nadie te obligó a documentar cada castigo en ese cuaderno como si fueras una científica llevando registro de experimentos. Todo eso fue tu decisión. Tus acciones. Tus manos. No culpes a nadie más». Ángela apretó el mango de su maleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y por un momento pensé que iba a soltarla y abalanzarse sobre mí, pero se controló aunque podía ver la rabia hirviendo justo debajo de su piel, queriendo explotar, queriendo destruir todo a su alrededor porque eso es lo que hace la gente cuando pierde poder sobre otros, cuando se dan cuenta que ya no pueden manipular ni controlar la narrativa. «Ese cuaderno era privado», escupió las palabras como veneno. «No tenías derecho a leerlo. Era mi diario personal. Mis pensamientos privados. Violaste mi privacidad al tomarlo». Era evidencia de abuso infantil sistemático, respondí sin alterarme porque no iba a dejar que me provocara, que me hiciera sentir culpable por proteger a mi nieta. Y ahora está en manos de quien corresponde. Ya lo fotografié completo y mandé las imágenes a 3 abogados diferentes, así que aunque lo quemes o lo destruyas, las pruebas van a seguir existiendo en múltiples lugares. Su cara se puso roja de la ira y abrió la boca para responder, pero Valentín la interrumpió antes de que pudiera decir otra palabra. «Ángela, tienes 5 minutos. Si en 5 minutos no has salido de esa casa, mi mamá va a marcar 911 y va a pedir que manden una patrulla. No quieres que esto termine así. No quieres que los vecinos te vean siendo escoltada por policías. Todavía tienes algo de dignidad si te vas ahora por tu propia voluntad». Ella cerró la boca y tragó saliva, finalmente entendiendo que esta vez no había forma de negociar ni de manipular la situación a su favor, que el juego había terminado definitivamente y ella había perdido todas las fichas. Miró hacia Beatriz una última vez con una expresión que no supe descifrar, algo entre tristeza genuina y resentimiento profundo, como si culpara a su propia hija de 7 años por todo lo que estaba pasando. «Beatriz», dijo con voz suave pero con un tono que me puso inmediatamente alerta porque conocía esa voz.
Era la voz que usaba antes de dar órdenes disfrazadas de cariño. Mami te ama mucho. Nunca lo olvides. Todo lo que hice fue porque te amo y quería que fueras la mejor versión de ti misma. Algún día, cuando crezcas, lo vas a entender. Beatriz no respondió, solo se aferró más fuerte a mí y escondió su cara más profundamente en mi costado como si quisiera desaparecer, como si con no ver a su madre pudiera hacer que desapareciera de su vida completamente. El silencio de mi nieta era más elocuente que cualquier palabra, era el rechazo más claro que un niño puede darle a un padre, y vi cómo eso golpeaba a Ángela aunque trataba de no demostrarlo. Muy bien, dijo finalmente arrastrando su maleta hacia la puerta principal, sus tacones repiqueteando contra el piso de madera en un ritmo que sonaba como una cuenta regresiva. Me voy. Pero esto no termina aquí. Voy a conseguir el mejor abogado que el dinero pueda comprar. Voy a pelear por mi hija. Voy a demostrar que ustedes están exagerando todo, que están creando una montaña de un grano de arena, que yo soy una buena madre que cometió errores menores que cualquier madre comete. Ninguna madre mete a su hija en hoyos congelados, le grité mientras ella abría la puerta dejando entrar una ráfaga de aire frío que hizo que Beatriz temblara contra mí. Ninguna madre normal hace eso. Y cualquier abogado decente va a ver las pruebas y te va a aconsejar que declares culpable para negociar una sentencia menor porque no hay defensa posible para lo que hiciste. Ángela se detuvo en el umbral de la puerta con la mitad de su cuerpo afuera y la mitad adentro, y me miró por encima del hombro con una expresión que finalmente mostraba algo parecido a la comprensión de que su vida tal como la conocía había terminado. Todas las madres de mi grupo hacen lo mismo. Cientos de nosotras. Miles quizás. No pueden arrestarnos a todas. Somos demasiadas. Van a intentarlo, dijo Valentín desde el teléfono con una determinación que nunca antes había escuchado en mi hijo. Voy a asegurarme personalmente de que investiguen cada nombre de ese grupo. Voy a encontrar la forma de acceder a esos registros online. Voy a contactar con organizaciones de protección infantil. Esto es más grande que tú y más grande que Beatriz. Y si hay cientos de niños sufriendo lo mismo, entonces cientos de madres van a tener que enfrentar las consecuencias. Ángela negó con la cabeza lentamente, como si todavía no pudiera creer que todo esto estaba pasando realmente, que su mundo perfectamente ordenado de torres de platos y hoyos cavados se estaba desmoronando frente a sus ojos. Van a ver que tenía razón. Cuando Beatriz crezca malcriada y sin disciplina van a arrepentirse de haberme alejado de ella. Van a desear haberme escuchado. Y con esas últimas palabras salió finalmente de la casa, arrastrando su maleta por el camino de entrada mientras el sol de mediodía brillaba sobre ella como si fuera un día normal, como si una madre no acabara de ser expulsada de su hogar por torturar a su propia hija. Cerré la puerta detrás de ella con seguro doble y me apoyé contra la madera, sintiendo que finalmente podía respirar de nuevo, aunque el aire todavía se sentía pesado con todo lo que acababa de pasar. Me quedé apoyada contra la puerta durante varios minutos escuchando el sonido del motor del auto de Ángela alejándose por la calle hasta que se convirtió en un zumbido distante que finalmente desapareció por completo, dejando solo el silencio de la casa y el sonido de la respiración entrecortada de Beatriz contra mi costado. Todavía tenía el teléfono en la mano con Valentín del otro lado esperando, escuchando, compartiendo este momento aunque estuviera a cientos de kilómetros de distancia en una plataforma petrolera en medio del océano. Ya se fue. Dije finalmente con una voz que sonaba más cansada de lo que me había sentido en años, como si acabara de pelear una guerra que durara décadas en lugar de solo unas horas. El auto ya no se escucha. Se fue. Escuché a Valentín exhalar profundamente y supe que había estado conteniendo la respiración todo este tiempo, esperando confirmar que Ángela realmente se había ido, que no había cambiado de opinión en el último momento, que Beatriz finalmente estaba a salvo. Gracias, mamá. Gracias por estar ahí. Gracias por llegar cuando llegaste. Si hubieras vuelto 3 días después como estaba planeado, si no hubieras decidido sorprenderlas. Su voz se quebró y no pudo terminar la frase porque ambos sabíamos lo que hubiera pasado, ambos podíamos imaginarlo con una claridad terrible. Beatriz seguía aferrada a mí pero ahora lloraba silenciosamente, sus lágrimas empapando mi camisa mientras todo lo que había estado conteniendo durante semanas finalmente salía a la superficie ahora que sabía que su madre no estaba, que no podía castigarla por llorar, que no había hoyos esperándola en el jardín. La abracé más fuerte y la acaricié el cabello con movimientos lentos y suaves, dejándola llorar todo lo que necesitara porque esas lágrimas eran sanadoras, eran necesarias, eran el primer paso hacia recuperar algo de lo que Ángela le había robado. Hijo, necesito que me digas algo.
Hablé mientras seguía consolando a Beatriz, mi voz seria porque lo que iba a preguntar era importante y necesitaba la verdad completa. ¿Tú sabías algo de esto? ¿Viste señales? Beatriz te dijo algo cuando hablaban por teléfono. El silencio del otro lado duró tanto que pensé que se había cortado la llamada, pero finalmente Valentín respondió con una voz llena de vergüenza y culpa que me rompió el corazón porque era mi hijo y podía escuchar cómo se odiaba a sí mismo en cada palabra. Beatriz me dijo hace 2 meses que mami la castigaba mucho. Dijo que los castigos eran muy largos, muy fríos. Yo le pregunté a Ángela y ella me explicó que Beatriz exageraba todo, que era dramática como todos los niños, que solo la mandaba a su habitación por unas horas cuando se portaba mal. Me mostró fotos de Beatriz jugando en el jardín, riendo, feliz. Me dijo que yo trabajaba demasiado lejos y no entendía lo difícil que era criar sola a una niña de 7 años. Y yo le creí. Valentín. Le creí a Ángela en lugar de creerle a mi propia hija. Continuó con la voz quebrándose más con cada palabra, cada confesión más dolorosa que la anterior. Beatriz me llamó llorando una noche hace 3 semanas. Dijo que tenía miedo. Dijo que mami la estaba poniendo en lugares oscuros. Yo pensé que hablaba del closet. Le dije que no pasaba nada, que el closet no era tan malo, que cuando yo era niño tú me mandabas a mi cuarto cuando me portaba mal. Le dije que obedeciera a su mamá, que fuera una niña buena. Y colgué porque tenía que volver al trabajo. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de rabia y compasión hacia mi hijo porque sí, había cometido un error terrible, había ignorado las señales, había elegido la explicación fácil en lugar de investigar más profundo, pero también sabía que Ángela era manipuladora, que había aprendido a crear una fachada perfecta, que probablemente había estado planeando cada mentira con la misma meticulosidad con la que planeaba cada castigo en ese cuaderno maldito. Ella te manipuló, Valentín. Eso es lo que hacen los abusadores. Crean narrativas convincentes. Te hacen dudar de tu propia percepción. Te hacen sentir que eres tú quien está exagerando. Pero yo soy su padre. Se suponía que debía protegerla. Y fallé. Fallé tan completamente que mi hija estuvo sufriendo durante meses mientras yo estaba en esa plataforma petrolera ganando dinero, pensando que estaba siendo un buen padre por proveer, sin entender que lo que Beatriz necesitaba no era dinero, sino que alguien la creyera, que alguien la escuchara, que alguien la salvara. Beatriz levantó la cabeza de mi costado, sus ojos rojos e hinchados mirando hacia el teléfono como si pudiera ver a su padre a través del aparato. Papi, yo traté de decirte. Traté muchas veces. Pero mami siempre estaba escuchando. Siempre sabía cuando yo te llamaba. Y después cuando colgábamos el castigo era peor. Mucho peor. Entonces dejé de decirte porque tenía miedo. Lo sé, mi amor. Lo sé y me odio por no haberme dado cuenta. Me odio por no haber venido a casa cuando me dijiste que tenías miedo. Me odio por haber elegido mi trabajo sobre ti. El trabajo es importante, susurró Beatriz con una voz tan pequeña que apenas podía escucharla, repitiendo palabras que claramente Ángela le había metido en la cabeza una y otra vez. Mami dice que papi tiene que trabajar mucho para que tengamos dinero y que yo soy egoísta si lo hago venir a casa por cosas tontas. Sentí que la rabia volvía a crecer dentro de mí como una ola gigante porque Ángela no solo había abusado físicamente de Beatriz, sino que también había envenenado su mente, haciéndola creer que sus necesidades emocionales eran egoístas, que pedir ayuda era una molestia, que sufrir en silencio era lo correcto. Beatriz, mírame, le dije tomando su carita entre mis manos y obligándola a mirarme directamente a los ojos. Nada de lo que necesites es egoísta. Nada de lo que sientas es tonto. Y tu papá va a venir a casa mañana no porque sea una molestia, sino porque te ama más que a cualquier trabajo en el mundo. Así es, confirmó Valentín con una determinación feroz que me recordó al niño que había criado, al hombre bueno que sabía que era debajo de todos sus errores. Voy a renunciar a la plataforma. Voy a buscar trabajo aquí en la ciudad. No voy a volver a estar a 3 semanas de distancia. Nunca más. Pero papi, el trabajo en la plataforma paga muy bien. $120,000 al año. Mami siempre dice que... No me importa lo que Ángela decía. No me importa el dinero. Prefiero ganar la mitad trabajando en la ciudad y estar en casa todas las noches para leerte un cuento antes de dormir que ganar el doble y estar lejos mientras tú sufres. Beatriz empezó a llorar de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes.
No eran de miedo ni de dolor, sino de alivio, de esperanza, de finalmente sentir que alguien la estaba poniendo primero, que alguien estaba eligiéndola por encima de todo lo demás. La abracé fuerte mientras lloraba y miré hacia el jardín a través de la ventana de la cocina, donde los 2 hoyos seguían abiertos como heridas en la tierra, recordatorios físicos del horror por el que había pasado mi nieta. Valentín, cuando llegues mañana hay algo que tenemos que hacer juntos, dije pensando en esos hoyos, en el cuaderno, en toda la evidencia que había recopilado. Vamos a llenar esos hoyos. Los 3 juntos. Vamos a echar toda la tierra de vuelta y vamos a plantar algo encima. Algo bonito. Algo que crezca. Algo que transforme ese lugar de dolor en algo diferente. ¿Qué quieres plantar, Beatriz?, preguntó Valentín con una suavidad en su voz que no había escuchado en toda la conversación. Beatriz pensó durante un momento, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Girasoles. Quiero plantar girasoles porque son amarillos y grandes y siempre miran hacia el sol. Y son lo opuesto a los hoyos oscuros. Entonces plantaremos girasoles, prometí. Los más grandes y amarillos que podamos encontrar. Después de colgar con Valentín, llevé a Beatriz al sofá de la sala y la senté junto a mí, sabiendo que había conversaciones difíciles que necesitábamos tener antes de que las autoridades se involucraran, antes de que doctores y trabajadores sociales comenzaran a hacer preguntas que mi nieta tendría que responder una y otra vez hasta que cada recuerdo doloroso quedara grabado permanentemente en su memoria. Necesitaba prepararla, pero también necesitaba entender la magnitud completa de lo que había sucedido, porque el cuaderno solo contaba una parte de la historia, la parte que Ángela había elegido documentar, pero sabía que había más, siempre había más. Mi amor, necesito hacerte algunas preguntas. Comencé con la voz más suave que pude reunir, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando pedazo por pedazo. Sé que es difícil hablar de esto, pero necesito saber exactamente qué pasó para poder ayudarte mejor. Está bien. Beatriz asintió despacio, sus deditos jugando nerviosamente con el borde de su suéter, tirando de un hilo suelto que se hacía más y más largo con cada jalón. Me van a meter en un hoyo si digo la verdad. La pregunta me atravesó como un cuchillo y tuve que respirar profundo varias veces antes de poder responder sin que mi voz temblara de pura rabia contenida. Nadie va a meterte en ningún hoyo nunca más, Beatriz. Te lo prometo por mi vida. La única razón por la que quiero que me cuentes es para asegurarme de que tu mami no pueda acercarse a ti otra vez, para protegerte completamente. Mami va a ir a la cárcel. Probablemente sí. Lo que te hizo es muy grave. Es un delito. Y cuando la policía vea todas las pruebas que tengo van a arrestarla. Beatriz se quedó callada procesando esta información, y pude ver el conflicto en sus ojos porque por más que Ángela la había lastimado seguía siendo su madre, seguía siendo la persona que la había cargado de bebé y le había enseñado a caminar y a decir sus primeras palabras. Y el amor de un niño por sus padres no desaparece fácilmente incluso cuando esos padres no lo merecen. ¿Eso me hace mala? Que mami vaya a la cárcel por mi culpa. Beatriz, mírame. Esperé hasta que sus ojos encontraran los míos antes de continuar. Nada de esto es tu culpa. Nada. Tu mami va a ir a la cárcel por sus propias decisiones, por las cosas que ella eligió hacer. Tú eres la víctima aquí. Tú no hiciste nada malo. Nunca hiciste nada que mereciera castigo, y mucho menos los castigos que ella te dio. Ni siquiera cuando derramé el jugo 2 veces. Ni siquiera entonces. Derramar jugo es un accidente. Los accidentes pasan. Las personas normales limpian el jugo y siguen con su día. No entierran niños en hoyos congelados. Beatriz pareció considerar esto cuidadosamente, como si fuera un concepto completamente nuevo para ella, como si durante tanto tiempo le habían dicho que cada pequeño error merecía castigos severos, que había olvidado que existía otra forma de vivir. Mami decía que si yo fuera más cuidadosa no tendría accidentes. Decía que las niñas de 7 años ya deberían saber sostener un vaso correctamente. Tu mami estaba equivocada en muchas cosas, respondí sintiendo como cada revelación nueva añadía otra capa de horror a esta situación que ya era insoportable. ¿Cuándo empezaron los hoyos, Beatriz? ¿Hace cuánto? No sé exactamente. Fue después de mi cumpleaños número 6. Papi acababa de irse a trabajar a la plataforma. Mami dijo que ahora que yo era grande necesitaba aprender disciplina real porque tú me habías consentido mucho cuando vivías con nosotros.
Hice cuentas mentales rápidamente y me di cuenta con horror que esto había estado pasando durante más de un año, mucho más tiempo del que el cuaderno documentaba, lo que significaba que había meses enteros de abuso que Ángela ni siquiera se había molestado en escribir o que había documentado en algún otro lugar que yo todavía no había encontrado. ¿Y el primer hoyo? ¿Cómo empezó? Mami lo cavó un día mientras yo estaba en la escuela. Cuando llegué a casa me dijo que era mi nuevo lugar de reflexión. Dijo que cuando yo hiciera algo malo tenía que ir ahí a pensar en lo que había hecho hasta que aprendiera la lección. Al principio solo eran 30 minutos. Luego 1 hora. Luego más y más tiempo. ¿Y el segundo hoyo? El más grande y profundo. Beatriz se estremeció visiblemente y se acurrucó más cerca de mí buscando protección contra los recuerdos que claramente la aterrorizaban incluso ahora que estaba a salvo. Ese es nuevo. Mami lo cavó hace 2 semanas. Dijo que el primer hoyo ya no me daba miedo, entonces necesitaba algo peor. Dijo que si no mejoraba mi comportamiento me iba a meter ahí adentro y que ese hoyo era tan profundo que si gritaba nadie me iba a escuchar. ¿Alguna vez te metió en el segundo hoyo? No. Iba a hacerlo ayer. Por eso puso todas mis cosas favoritas ahí adentro primero. Mi vestido amarillo. Señor Osito. Mis fotos. Dijo que cuando entrara al hoyo grande esas cosas iban a estar esperándome porque iba a pasar mucho tiempo ahí. Dijo que quizás toda la noche y todo el día siguiente. Sentí que la bilis subía por mi garganta imaginando lo que hubiera pasado si yo no hubiera llegado cuando llegué, si mi vuelo no se hubiera adelantado, si hubiera decidido quedarme en Miami esos 3 días extra como estaba planeado originalmente. Beatriz hubiera estado en ese hoyo profundo durante más de 24 horas a temperaturas bajo cero, y para cuando alguien se diera cuenta podría haber sido demasiado tarde, podría haber desarrollado hipotermia severa o algo peor. ¿Hay algo más que necesites saber, mi amor? Otros castigos además de los hoyos. Beatriz bajó la mirada y vi cómo sus mejillas se sonrojaban de vergüenza, aunque no tenía absolutamente nada de qué avergonzarse. A veces mami no me dejaba usar el baño. Decía que ir al baño tantas veces era una señal de que yo tomaba demasiada agua y que tomar demasiada agua me hacía gorda. Entonces me hacía aguantar. Horas y horas. Y si no podía aguantar y tenía un accidente, entonces era hoyo automático más un día entero sin comer nada. Dios mío, Beatriz. Y a veces me pesaba en la báscula todos los días y si había subido aunque sea medio kilo me quitaba el desayuno. Decía que las niñas gordas no merecían comer hasta que bajaran de peso. Decía que yo estaba enorme y que la gente se burlaba de ella por tener una hija tan gorda. Miré el cuerpito frágil de mi nieta, tan delgado que podía ver cada hueso, cada articulación sobresaliendo bajo la piel, y no podía comprender cómo Ángela podía mirar a esta misma niña y ver gordura en lugar de desnutrición, como su percepción de la realidad estaba tan retorcida que había confundido el abuso con el cuidado. ¿Cuánto pesas ahora, mi vida? ¿Tienes idea? La última vez que mami me pesó hace 3 semanas pesaba 42 libras. Dijo que todavía era demasiado. Dijo que para cuando cumpliera 8 años tenía que pesar 35 libras o menos. Hice la conversión rápidamente en mi cabeza y casi grité de la impresión porque 42 libras eran apenas 19 kilos. Un peso peligrosamente bajo para una niña de 7 años que debería pesar al menos 25 kilos, y el hecho de que Ángela quisiera reducir ese peso aún más era literalmente intentar matar de hambre a su propia hija. Mañana vamos a ir al doctor, Beatriz. Un doctor bueno que va a revisarte completamente y va a asegurarse de que estés sana. Y también vas a hablar con alguien que ayuda a niños que han pasado por cosas difíciles, alguien que te va a enseñar que nada de lo que pasó fue tu culpa. Un doctor como el que revisa si tienes gripe. Ese tipo de doctor también, sí. Pero también otro tipo de doctor que habla contigo sobre cómo te sientes por dentro, en tu corazón y en tu cabeza. Se llama terapeuta. Beatriz frunció el ceño considerando esto. Mami decía que los terapeutas son para gente loca. Decía que ir al terapeuta significaba que eras débil y que no podías resolver tus propios problemas. Tu mami estaba equivocada en eso también. Los terapeutas ayudan a personas fuertes que han pasado por cosas difíciles. Y tú eres una de las personas más fuertes que conozco, Beatriz. Sobreviviste a algo terrible y ahora vamos a asegurarnos de que tengas todas las herramientas para sanar. Valentín llegó a casa al día siguiente exactamente como prometió,
tomando el primer helicóptero desde la plataforma petrolera y luego manejando 3 horas desde el aeropuerto sin detenerse ni una sola vez porque necesitaba ver a Beatriz con sus propios ojos, necesitaba abrazarla y pedirle perdón de rodillas por no haberla protegido cuando más lo necesitaba. Cuando entró por la puerta, Beatriz corrió hacia él y se lanzó a sus brazos llorando, y mi hijo la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo mientras repetía una y otra vez cuánto lo sentía, cuánto la amaba, cuánto había fallado pero cuánto iba a cambiar todo a partir de ahora. Esa misma tarde fuimos los 3 al hospital donde doctores especializados en abuso infantil examinaron a Beatriz de pies a cabeza, documentando cada moretón, cada marca, cada signo de desnutrición y trauma por exposición prolongada al frío. Confirmaron que pesaba solo 19 kilos cuando debería pesar al menos 25, que tenía signos de deshidratación crónica por la restricción de líquidos, que las marcas en sus piernas y brazos eran consistentes con haber estado sentada en espacios confinados durante periodos prolongados. El reporte médico tenía 14 páginas de hallazgos y cada página era otra pieza de evidencia irrefutable contra Ángela. La trabajadora social asignada al caso se llamaba Adriana, una mujer de unos 40 años con ojos amables pero mirada seria que había visto demasiados casos como este y ya no se sorprendía por la crueldad humana aunque todavía le doliera profundamente. Nos dijo que con la evidencia que teníamos, el cuaderno, las grabaciones, las fotografías, el testimonio de Beatriz y el reporte médico, la fiscalía iba a presentar cargos criminales contra Ángela por abuso infantil agravado, tortura, poner en peligro la vida de un menor y restricción ilegal, cargos que combinados podían resultar en hasta 20 años de prisión. Pero Adriana también nos advirtió sobre algo que me heló la sangre. Nos dijo que el grupo online de madres que Ángela había mencionado era real y mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Las autoridades ya habían comenzado a investigar después de que Valentín compartiera la información, y habían descubierto un foro privado con más de 300 madres de 6 países diferentes intercambiando métodos de castigo que incluían no solo hoyos sino también jaulas, encierros en sótanos, privación de comida y agua, y técnicas diseñadas específicamente para quebrar la voluntad de los niños sin dejar marcas visibles. Ya habían rescatado a 11 niños en situaciones similares a la de Beatriz, y esperaban encontrar muchos más en las próximas semanas conforme la investigación se expandiera. Ángela fue arrestada 4 días después en casa de su madre donde se había refugiado, todavía convencida de que era la víctima de una conspiración en su contra, todavía incapaz de ver que lo que había hecho era monstruoso. Durante su primera audiencia se declaró inocente y su abogado intentó argumentar que sus métodos eran disciplina parental legítima, pero el juez rechazó ese argumento casi de inmediato después de ver las fotografías de Beatriz en el hoyo y escuchar fragmentos de la grabación donde Ángela describía con orgullo sus técnicas. Le negaron la fianza considerándola un peligro para menores y fue enviada a prisión preventiva mientras esperaba el juicio. Nosotros comenzamos el largo camino de sanación que sabíamos tomaría años, quizás toda una vida. Beatriz empezó terapia 3 veces por semana con una psicóloga infantil especializada en trauma que lentamente la ayudaba a procesar todo lo vivido y a entender que nada había sido su culpa. Valentín renunció a su trabajo en la plataforma y consiguió empleo como ingeniero en una empresa local ganando casi la mitad de lo que ganaba antes. Pero llegaba a casa todas las noches a tiempo para cenar con Beatriz y leerle cuentos antes de dormir, y ese tiempo juntos valía más que cualquier cantidad de dinero. Llenamos los hoyos del jardín exactamente como habíamos prometido, los 3 juntos echando palas de tierra mientras Beatriz dirigía la operación como si fuera un acto ceremonial de recuperar su espacio, de transformar el lugar de su peor pesadilla en algo nuevo. Plantamos 25 semillas de girasol en el lugar exacto donde habían estado los hoyos, y Beatriz las regaba todos los días esperando pacientemente a que crecieran y convirtieran ese pedazo de tierra maldito en un jardín de flores amarillas mirando hacia el sol. Los girasoles comenzaron a crecer 3 semanas después, pequeños brotes verdes que se abrían camino hacia la luz, y ver la cara de Beatriz iluminarse cuando descubrió el primer brote fue uno de los momentos más hermosos de mi vida porque en sus ojos vi esperanza por primera vez desde que la había encontrado temblando en ese hoyo. Las flores crecieron altas y fuertes, algunas alcanzando casi 2 metros de altura, sus cabezas enormes girando para seguir el movimiento del sol a través del cielo, vivas y brillantes y completamente opuestas a la oscuridad fría de los hoyos que habían ocupado ese mismo espacio. Beatriz todavía tiene pesadillas. Todavía se despierta gritando algunas noches creyendo que está de vuelta en el hoyo, que el frío la está consumiendo, que nadie va a venir a salvarla. Todavía le cuesta comer sin pedir permiso, sin esperar castigo, sin contar cada bocado como si fuera una transgresión. Todavía se pone tensa cuando escucha pasos acercándose o cuando alguien levanta la voz aunque sea solo un poco.
El daño que Ángela causó no desaparece de la noche a la mañana, no se borra con amor y terapia y girasoles, queda grabado en el cuerpo y en el alma de maneras que tomarán años sanar. Pero Beatriz también ríe ahora. Ríe cuando jugamos en el parque. Ríe cuando su papá hace voces tontas leyendo cuentos. Ríe cuando preparamos galletas juntas y se llena la cara de harina. Y cada risa es una victoria, cada momento de alegría genuina es una prueba de que está sanando, de que el monstruo que Ángela intentó crear aplastando su espíritu no ganó, de que mi nieta sigue siendo una niña con luz propia que está aprendiendo lentamente a brillar otra vez. Hay heridas que la tierra nunca cubre del todo. Hay cicatrices que permanecen aunque ya no sangren. Pero también hay girasoles que crecen en los lugares más oscuros, buscando la luz con una determinación que nada puede quebrar. Y mientras Beatriz siga creciendo hacia el sol, mientras siga luchando por recuperar su infancia robada, hay esperanza. Siempre hay esperanza.